Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestra audiencia. Buenos días. Bien, pues vamos a contar cosas o qué. Sí, hombre, sí, siempre hay algo que contar. Bueno, pues vamos a ello. A ver, elecciones europeas, la ultraderecha y el mito del centro derecha. ¿Cómo que me vas a decir que no existe el centro derecha? Hombre, los mitos existen. Fíjate tú si los mitos griegos han dado juego hasta hoy en día. Claro que existen, pero habría que ver cómo existen y hasta qué punto. Pues cuéntame lo que quieres decir entonces. Pues eso, que coincidiendo con la campaña para las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio, Mm. pues pensando un poco en ello, vi que habían dos factores que definen con claridad esas elecciones europeas del próximo 9 de junio. De un lado, la ruptura de la tradicional entente que existía en Bruselas entre los partidos mayoritarios, el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista de lo mismo. Y por otro lado, la línea roja que los llevaba a no consentir ningún pacto con la extrema derecha. Una extrema derecha de infausto recuerdo histórico en Europa, tanto en Italia como en Alemania, como en España, como en Portugal, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, bueno, pues eso. Eh, ambos ingredientes, es decir, el pacto entre los dos partidos mayoritarios y la línea roja con la extrema derecha, parece ser que ya no forman parte del guiso europeo. Especialmente porque, como en el caso de España, y lo hemos visto hasta la saciedad, los intereses coyunturales priman sobre los principios, ¿no? Es decir, que esa raya roja que hacía que la derecha esa que llamaban civilizada, esa derecha que tendía hacia el centro y tal, pues como hemos visto en España, ha tenido pocos problemas a la hora de pactar en todos los lugares donde ha podido, ¿no? Tanto autonómicos como municipales. Ujú. Y en España, perdón, en España, en Europa, la señora von der Leyen, pues tampoco es que parece que le está haciendo muchos ascos, por lo menos por sus declaraciones. Y entonces el análisis que yo hacía, por llamarle de alguna forma, era porque yo creo que en realidad la frontera entre la derecha y la extrema derecha o la derecha extrema ha sido siempre una frontera notablemente difusa. Es Mm. decir, en algunos casos incluso yo diría que inexistente. Por una parte porque sirven a los mismos intereses económicos, bueno, y sociales. Y por otra parte porque su procedencia, en el caso de España está más que claro, a ver dónde viene el señor Abascal, sino del PP, y incluso por su programa, a pesar de que se cuidan en que hay algunas diferencias para marcar distancias, pero suelen presentar sospechosas coincidencias. Yo creo que en el fondo son dos caras de la misma moneda. Eh, por eso hablaba yo de que hay los intentos perdón, de partidos que son claramente de derechas, como en el caso del PP, los intentos de crear ese mito del centro derecha. De hecho, en muchos de sus dirigentes, incluso los más radicalizados hacia el extremo, no es raro oírles hablar cuando intentan autodefinirse como de lo que ellos llaman el centro derecha. Ujú. Pues bueno, yo creo que todos esos intentos están condenados al fracaso, sobre todo porque sus palabras, no tanto, pero sus acciones demuestran que por interés electoral, generalmente suele ser por eso, siempre están más cerca de los ultras que de un supuesto centro, que por eso lo calificaba yo de mítico, porque para mí es tan mítico como inexistente en la realidad. Puede que en el ancho campo de la mitología sí exista,
pero en la realidad vemos que no. Y si no, podemos ver las frustradas y frustrantes experiencias fallidas de Unión, Progreso y Democracia o de Ciudadanos, que ya sabemos cómo han acabado. Y por si no fuera suficiente, pues bueno, lo que comentaba hace un momento, la conformación PP-Vox de los gobiernos autonómicos y municipales siempre que han podido, lo cual demuestra de manera inequívoca la proximidad que existe entre la extrema derecha y esa derecha que intenta llamarse de centro derecha o intenta correrse hacia el centro, pero cuyas acciones lo desmienten continuamente, ¿no? Porque en el caso de España hay una cosa que los delata, ¿no? Y es que las huestes del PP, tanto como las de Vox, están impregnadas por una clara añoranza de la España de Franco. Es decir, en cuanto tienen el más pequeño lapsus, se delatan, ¿no? Se les nota a la legua. Y bueno, y en otras partes, ¿no? Los fratelli de la señora Meloni, pues que son además los sucesores del neofascista MSI, de la nieta de Mussolini, pues lo echan de menos, ¿no? Y en el caso de Alemania, los ultras de Alternativa por Alemania, la AfD, pues pactan con todos los partidos neonazis que intentan resultar el Tercer Reich. O sea que si a eso le unimos la fuerza que están cobrando en los países del este y el norte, como en Hungría o en los Países Bajos, en Bielorrusia, Polonia, Eslovaquia, que además hay un dato que a mí siempre me ha producido curiosidad por lo que supone de cierta paradoja, ¿no? Y es que son, la mayoría de ellos son países con más de 40 años de experiencia de lo que en su tiempo se llamó el socialismo real, ¿no? Pues bueno, si juntamos todos esos datos, pues se nos dibuja un panorama en el que frente a una izquierda desunida, desubicada y falta de referentes claros en la actualidad, pues todos los vectores indican que los partidos de la ultraderecha están cobrando una fuerza inusitada y no de ahora, ¿no? Prácticamente desde finales del siglo pasado, prácticamente. Y todo ello, pues eso, como decía, en un contexto en el que la izquierda demuestra que cada día tiene menos respuesta y menos capacidad de reacción. Así que solo queda o el apaga y vámonos o el plantar cara empezando desde la base, que es algo que nunca me canso de repetir, ¿no? Porque a riesgo de resultar cansino, hay que volver a la base, hay que volver a los colectivos sociales que luchan en todos los lugares donde se producen claras injusticias y avances de la derecha. Y bueno, y es la única solución que veo, no sé cómo lo ves tú, pero todas las encuestas indican que desde el punto de vista electoral en las próximas europeas se va a producir un claro avance de la ultraderecha. ¿Y tú crees que eso va a ser así, que va a ser una realidad? Y en caso de que así fuera, ¿qué es lo que peligra? Hombre, peligran todos los avances sociales tímidos pero reales que ha conseguido la socialdemocracia en tantos países, ¿no? Es decir, hay unos mínimos derechos sociales que muchos de ellos están en peligro, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista político y social, vamos. Sabemos que si repasamos los programas de los partidos de ultraderecha, pues bueno, están en contra de la eutanasia, en contra del aborto, en contra de ningún tipo de regulación de migrantes, por supuesto desde el punto de vista económico a favor del ultraliberalismo más extremo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos espera si somos incapaces de ponerle coto, porque lo que está claro es que las urnas ya las han, bueno, aparte de lo que pasa en estas europeas, igual soy
excesivamente agorero y se produce una resurrección de la socialdemocracia y del socialismo en Europa. Pero mi bola de cristal me dice que es bastante improbable. Ojalá me equivoque, ¿eh? Yo no tengo ningún interés de que gane la ultraderecha. Pero parece ser que todos los datos apuntan en esa dirección, ¿no? Ujú. Bueno, hay gente que aún dice, como tú sabes, que son unas elecciones que interesan a muy poca gente, que la abstención suele ser muy alta y que, bueno, que Europa aún les pilla lejos, pero lo cierto es que muchas cosas cada vez más se deciden en Europa, más lejos de los parlamentos estatales o regionales, ¿no? Sí, pero todos los que participan en estas elecciones, tanto la derecha como la izquierda, insisten en la importancia y la novedad de estas elecciones. Porque recordemos que hay dos datos fundamentales que las condicionan, que son Ucrania y Palestina. Sí. Entonces, que no son dos problemas que no existían. Bueno, Palestina, por desgracia, existía desde hace tiempo, pero no había llegado al grado trágico que está llegando en estos momentos, ¿no? Entonces, ya digo, todos los implicados en ella, de una y otra parte, dicen que esta vez es distinto, que hay que darles mucha mayor importancia de la que hasta ahora han tenido, de que va a cambiar bastante por lo que yo decía, por tanto porque hay grandes posibilidades de que se rompa el statu quo existente hasta ahora de esa entente entre populares y socialistas, de que entre la extrema derecha, etcétera, ¿no? Entonces, insisten en que hay suficientes elementos de novedad como para que tengan mayor importancia que la que venían teniendo hasta ahora, ¿no? Ujú. Bien, no sé qué más preguntarte. Bueno, referido a nuestro país, quizás estamos viendo, y sin quizás, que se está discutiendo más de temas relacionados con la política y además de la política de bajo nivel de carácter nacional, entre comillas, es decir, de aquí, de casa, que de cuestiones que se puedan plantear o resolver o que se resuelven en realidad en el Parlamento Europeo. Es decir, aquí sí ahora más raca con la amnistía, que si la señora Begoña Gómez, que si el Constitucional, etcétera. Es decir, cosas de casa, De domésticas, consumo interno. de consumo interno, poco y muy poca Europa. No tienen ganas, no les interesa, saben que no, o piensan que no engancharían con su electorado. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque eso. Hombre, yo creo que eso es, algo está cambiando. En primer lugar, porque hay una cosa evidente, y es que muchos de los fondos que llegan a España vienen de Europa y Sí. gracias a ellos pueden presumir de que tenemos la menor tasa de inflación, la mayor tasa de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, porque Europa está implicada en los dos principales asuntos de la actualidad internacional, que como digo son Ucrania y Palestina, ¿no? En el caso de Ucrania ya lo hemos visto hace unos días con la visita del señor Zelensky, que ha conseguido 1.000 millones de euros más, que no es moco de pavo, para la guerra, ¿no? O sea, ahí no hay duda posible. Y en el caso de Palestina lo estamos viendo estos días con las reacciones, que ahora luego hablaremos de ellas, por el reconocimiento del Estado palestino por parte de Pedro Sánchez junto con Irlanda y Noruega, ¿no? Entonces, por primera vez, Europa se está implicando, al menos en teoría, porque poco en la práctica ha cambiado, con asuntos de la agenda internacional, ¿no?
Y no porque tenga mucha experiencia, mucha influencia en ellos, ¿no? Porque tanto en un caso como en otro, los que cortan el bacalao son evidentemente Estados Unidos y en menor medida China. Pero lo que pueda decir la Unión Europea respecto a Ucrania, más allá del hecho de pasarle unos cuantos millones de euros a Zelensky para que siga la guerra, y en el caso de Palestina para hacer declaraciones de intenciones, la verdad es que la influencia de la Unión Europea en el ámbito internacional es muy reducida, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que las elecciones tienen una importancia relativa, pero precisamente en el ámbito interno no la tienen, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Es decir, España cada vez depende más de Europa y últimamente también tiene su importancia el tema judicial, ¿no? Porque ya sabemos que cuando llega al Supremo o al Constitucional y los denunciantes no están de acuerdo, pues rápidamente se van a Europa a ver qué les cuentan, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en ese sentido son diferentes respecto a las anteriores y que quizá ahora por primera vez en la historia tengan más importancia de la que parece. Evidentemente aquí seguimos con el raca-raca de las tonterías habituales, ¿no? De que si yo te dije que tú eres tal, que tú eres cual, yo te insulto, tú me insultas más, y yo tal, tú más, etcétera, ¿no? Pero ahora por primera vez, y se está viendo en la campaña que ha empezado ahora para las elecciones del 9 de junio, pues está teniendo bastante repercusión, más que en otras ocasiones. Bien, Lo cual, dicho sea de paso, no va a hacer que yo me acerque a votar. Pero bien. bueno, esa es otra cuestión que a nadie le importa, más que a mí. Dicho lo, dicho lo cual, cambiamos de tema, ¿te parece? Me parece muy bien. Bien, pues cambiamos de tema, después ponemos un poco de música y a ver Perfecto. si llegamos al tercero incluso. Reconocimiento del Estado palestino. Brindis al sol. Estás pesimista, ¿no? No, el brindis al sol está muy bien, porque la loable iniciativa de los gobiernos de España, de Noruega, de Irlanda, que como sabemos han reconocido al cada vez más inexistente Estado palestino. Ayer mismo podíamos leer y ver la incursión del ejército israelí en Cisjordania, que es lo que les falta ya, con un incendio terrible en el principal mercado, Mm. y bueno, y se suma y sigue. Entonces, bueno, pues yo hablaba de un brindis al sol porque me acordaba de dónde viene la cosa, ¿no? Sabes que lo del brindis al sol viene de la actitud de los toreros cuando brindaban su faena al tendido donde daba el sol, que es donde estaban las entradas más baratas, en un acto de populismo que, bueno, que además les servía de poco si la faena que hacían después no acompañaba, ¿no? Pero Ah, bueno, eso, de ahí viene lo de brindar al tendido de sol. Pues bueno, pues eso no es, lo sabía, ¿no? No lo sabía, que se refería precisamente a una cuestión del toreo y de la tauromaquia, pero sí, sí, sabes que cuando van a empezar la faena se quita la montera y sí, brindan o bien a una persona individual, o bien al público, ¿no? Entonces, en este caso, el brindis al sol era porque brindaban al público de sol, que es donde estaban las entradas más baratas, porque sabes que los toros suelen ser en verano, y en sí. verano en España, a las 5 en punto de la tarde, que diría García Lorca, el solano que pega en los tendidos de sol es considerable. Entonces ellos se iban allí y le brindaban a los sufridos espectadores de sol, y por eso se llamaba el brindis al sol. Bueno, Bueno, vale. paréntesis aparte. Lo que está claro es que los tres países citados, es decir, España, Irlanda y Noruega, pues suponen poco o poco más, poco menos que nada, ¿no? En el contexto del poder mundial. Y su gesto, pues es de temer que se quede en eso, ¿no? En un simple gesto, ¿no? Porque otra cosa sería que fuera un poco más al grano, ¿no? Es decir,
que se plantearan rescindir sus relaciones de intercambios comerciales con el gobierno de Netanyahu, especialmente, claro, por lo que se refiere a las armas, o que llevaran a efecto la retirada de embajadores y la ruptura de relaciones diplomáticas, o incluso, como hemos visto estos días con las acampadas en los campus de las universidades, que se produjera la rescisión de convenios universitarios con universidades israelíes, que hay un montón, parece ser, pero bueno, me temo que nada de eso va a pasar. Entonces, el hecho de que se reconozca al Estado israelí, pues va a tener poca importancia, me temo. Porque reconocer un Estado en vía de extinción a causa del genocidio y las continuas masacres, en una dinámica trágica que ya, bueno, ha agotado todos los adjetivos y que parece no tener otro final que la desaparición o la esclavitud del pueblo palestino, cuando encima los países europeos más importantes como Alemania y Francia, o mejor dicho, sus gobiernos, siguen apoyando a Israel, pues eso. Desde mi punto de vista, la acción de nuestro buen compañero Pedro Sánchez, que se está paseando por el mundo intentando llevar adelante iniciativas como esa, pues sigue quedando como un encomiable, eso sí, pero es un gesto simbólico y de cara a la galería, es decir, es lo que se llama popularmente un brindis al sol. Bien, es No lo decir, sé si tú ves que tiene más recorrido, pero yo, teniendo en cuenta la importancia en el contexto mundial de España, no veo que tenga mucho más recorrido. bueno, yo creo que es un gesto que de momento es insuficiente, que se necesitan hacer muchas más cosas, es decir, no quedarse ahí quietos y parados, y veremos cómo reacciona Europa, porque es uno de los pocos lugares ya donde quedan países con cierta importancia de no reconocer al Estado de Palestina, porque con este ya son 146 países de 190 del mundo los que han reconocido al Estado de Palestina. De los importantes, eh, hablábamos ayer de que estaba Canadá con dudas, pero que iban hacia ello, que estaban esperando, pero con casi la seguridad de que en las próximas fechas también lo harían, y excepto Estados Unidos, los países grandes en el mundo de la economía, de la geoestrategia política, pues reconocen el Estado de Palestina. Estoy hablando de India, China, Rusia, Brasil, aparte de otros que podemos considerar, entre comillas, menores, que a lo mejor para mucha gente no tienen importancia, pero solo se queda fuera de Estados Unidos. Y no Hombre, es solo se queda fuera, dice. solo, Ahí no, el solo, el porque solo realmente tú sabes que, Manolo, sabes que no es una cuestión de mayorías. sí, Evidentemente está muy bien que haya 146 países que, por lo menos desde un punto de vista simbólico, hayan reconocido el Estado palestino. Evidentemente que está muy bien. Pero aquí los que tienen realmente capacidad de decisión por lo que respecta a Palestina son Estados Unidos, por un lado, que es el principal valedor de Netanyahu, tanto demócratas como republicanos, dicho sea de paso, y en Europa Alemania y Francia, que son los que de alguna manera cortan el bacalao en Europa, ¿no? Entonces, es cierto que hay países importantes, es cierto que la geopolítica influye en esas tomas de postura, que sigo insistiendo en que está muy bien que haya tantos países que reconozcan el Estado de Palestina, pero los que realmente tienen capacidad de influir en la situación, como son Estados Unidos y en Europa Francia y Alemania, pues decantan la balanza, digamos, aunque sean menos,
pero su lado de la balanza pesa más a la hora de resolver el conflicto. Sobre todo porque como continúe como va y no lleva avisos de que deje de hacerlo, al menos hasta noviembre, es decir, hasta que se produzcan las elecciones de Estados Unidos, y suponiendo que en el muy hipotético caso de que vuelva a ganar Biden, no siga con su política actual, que todas las personas bien intencionadas insisten en que eso se debe a que estamos en año electoral y que si no Biden tendría otra actitud muy diferente respecto a Palestina, etcétera, cosa que yo personalmente en persona no me creo, pero bueno. Pero claro, si se cumplen las expectativas y esta vez gana Donald Trump, entonces sí que ya los palestinos, pues eso, apaga y vámonos. Porque yo creo que las intenciones de Netanyahu y en eso empiezan a coincidir, por lo que estoy leyendo últimamente, analistas muy importantes, el futuro previsto por Netanyahu y su cuadrilla es quedarse con toda Palestina, no solo con la Franja de Gaza, sino también con Cisjordania, y dejar convertidos a los palestinos o bien expulsarlos directamente a Sabra, Chatila o al Sinaí como refugiados de campamentos inestables de refugiados, o bien que se queden dentro pero prácticamente como esclavos. Es decir, como ciudadanos de segunda, con un apartheid clarísimo, y eso es lo que cada vez de manera más clara pretenden el gobierno de Israel. Entonces, pues la verdad es que está muy bien reconocer el Estado de Palestina, la autoridad palestina, porque ni siquiera han conseguido que se les considere como Estado, pero lamentabilísimamente la realidad apunta en otra dirección, ¿no? Vuelvo a Bien, insistir, ojalá me equivoque. bien, pues lo dejamos ahí, es tu punto de vista, obviamente, y veremos lo que pasa. Y ojalá, como tú mismo dices, te equivoques. Y no sea el hecho concreto de Pedro Sánchez o del gobierno de Pedro Sánchez del reconocimiento del Estado de Palestina, sino los acontecimientos que se produzcan a partir de ahora, a continuación, y que pasen las elecciones europeas y que, bueno, que tú lo pones la fecha en las elecciones de Estados Unidos, que No, hombre, a medio plazo, y en eso también coinciden muchos analistas, sí, es el acontecimiento, dada la postura tanto de republicanos como de demócratas en Estados Unidos, de apoyo incondicional a Israel, pues la única esperanza es que el resultado de las próximas elecciones pueda cambiar algo la situación, pero de momento la cosa está así. muy bien. ¿Te parece que aquí le pongamos un poco de música a todo esto? Me parece muy bien. Pues vamos a ello. Pues vamos a terminar con el último tema que nos propones para hoy, Rafa. Sí, nos venimos para casa. Aquí cerquita, muy cerquita. Valencia, suspensión cautelar de apartamentos turísticos y limitación de megacruceros. Pero son interrogaciones, es decir, eh, te lo preguntas. No, Porque no me lo pregunto, es una realidad. Las interrogaciones vienen a cuento de la sorpresa de que los anteriores gobiernos de supuestas izquierdas, tanto autonómicos como municipal, no habían hecho prácticamente nada al respecto. Ahora en sus declaraciones están diciendo, sobre todo en el Ayuntamiento de Valencia, que es que lo tenían ya preparado, a punto, pero claro, llegaron las elecciones, las perdieron y no pudieron. Bueno, excusas de mal pagador, que se suele decir. pues sí, Bueno, parece la noticia
creo que en Valencia ha sido bastante conocida. Y es que el Ayuntamiento de Valencia aprobó este martes pasado, en su pleno, la moratoria a la implantación de pisos turísticos. Moratoria quiere decir que de momento hay una prohibición a plazo fijo, es decir, quiero recordar que tendrá vigencia de 1 año. Mientras tanto, se supone que la Concejalía de Urbanismo pues, modificará el planeamiento para que se puedan introducir restricciones permanentes. Pero parece ser, Rafa, que en eso había una fecha, que es a partir de, es decir, los apartamentos turísticos, la moratoria o la prohibición de que se autoricen más es a partir de ya, o hay una fecha. Sí, no. Hay un poco de confusión porque han tomado otra medida, también sorprendente para ser quien la ha tomado, que es lo de las restricciones a los megacruceros que atracan en el puerto de Valencia todas las semanas, ¿no? Y eso sí que lo han dejado para hablar con la autoridad portuaria, la autoridad del Puerto Autónomo de Valencia, para empezar a planteárselo en el año 26. Pero en el caso de los apartamentos turísticos, no. Es decir, desde ya tendrá vigencia de 1 año y se extiende a lo que ellos llaman la ciudad central, que no es la Ciutat Bella, es decir, porque en esa llamada ciudad central que podríamos hablar de lo que es la primera circunvalación de la ciudad de Valencia, es decir, Guillén de Castro, todas las avenidas del Río, la calle Colón, etcétera, ¿no? Entonces, eso le llaman ciudad central. Pero hay 2 excepciones, que es Ciutat Bella y Cabanyal, que ya tenían sus propias limitaciones. Limitaciones que, por cierto, no se ven por ningún lado, pero bueno, a ver las haylas. Y luego también, curiosamente, se extiende a 7 pedanías. Sabemos que el Ayuntamiento de Valencia, tanto en el sur como en el norte, tiene un montón de pedanías, ¿no? Entonces, el acuerdo incluye, el acuerdo de moratoria de apartamentos turísticos, incluye las pedanías en el sur de El Palmar, el Saler, el Perellonet y hasta La Punta. Que La Punta a la pobre le queda poco ya que prohibir, pero bueno, lo poco que queda también entra en la moratoria. Y otras 2 al norte, que son Poblenou y Carpesa, que están muy cerquita de Valencia, pero ya están en l'Horta Nord, que se llama. Entonces, bueno, el acuerdo llega después de que el viernes pasado la alcaldesa María José Catalá, del Partido Popular, anunciara la medida, que debería someterse a votación el martes, y este pasado martes por la mañana se aprobó. Y curiosamente, bueno, no tan curiosamente, que menos, ¿no? El acuerdo contó con el voto unánime del Pleno, tanto del PP Vox como de la oposición de Compromís y el PSPB, ¿no? Como digo, la decisión supone suspender la tramitación y el otorgamiento de licencia de edificación para la implantación de nuevos usos terciarios hoteleros. Las casas particulares dedicadas al alquiler turístico tienen el mismo tratamiento que cualquier otro hotel, ¿no? Esto, como digo, durará 1 año y lo que se trata es que facilite el estudio de la reforma de ordenación urbanística. Se incluyen aquí la suspensión de permisos para que se puedan realizar un cambio en los usos del edificio o de una parte del mismo. Esto es importante porque sabemos que afectará exclusivamente a los alojamientos temporales que están situados en comunidades de vecinos, de propietarios, y en bajos, y no a los edificios completos de apartamentos turísticos, que en ese caso se consideran que son como otro hotel más, ¿no? Y ahí no entra. Pero sí en los edificios en los que hay tanto apartamentos como sobre todo bajos,
que de manera parcial, junto con otros vecinos, se dedican a actividades turísticas, ¿no? Esto es importante, por un lado, porque, bueno, tú lo sabes perfectamente, que últimamente los bajos tienen una difícil colocación en el mercado inmobiliario, porque los pequeños comercios y los autónomos que los regentaban, hay poca gente ya que se atreva a montar pequeños comercios, ¿no? De hecho, cada vez más los edificios de nueva construcción y los antiguos incluso, los bajos están cerrados o dedicados a vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues también entran en esos bajos en la prohibición esta de 1 año y está claro que, bueno, que van a intentar reflexionar sobre el tema. Para mí eso tiene dos motivaciones fundamentales, aparte del estupor que supone el que los anteriores gobiernos municipal y autonómico, después de prácticamente 10 años gobernando, no han sido capaces de hincarle el diente al problema, y todos sabemos que en gran parte los que hayamos paseado por Valencia nos hemos dado cuenta que cada día más se está convirtiendo en un parque temático, es decir, la sobreexposición al turismo es clarísimamente excesiva, más que excesiva, pero eso perjudica también al PP, porque realmente hay muchos vecinos que protestan, es decir, hay determinados edificios donde si tienen 20 viviendas, igual hay 8 o 10 que están dedicadas al alquiler turístico, porque los pequeños propietarios sobre todo han descubierto que es mucho más rentable. Es decir, imaginémonos el caso habitual de unos jubilados que como digamos, refuerzo de la pensión han conseguido comprarse un piso y para su menguada pensión, pues tener un alquiler le supone poder llegar mejor a final de mes, ¿no? Y luego, por supuesto, están los famosísimos fondos buitre que tienen cientos de domicilios particulares y que se dedican a trapichear con ellos sin ningún tipo de restricciones. Y claro, yo lo entiendo, la gente que viene de turismo por unos cuantos días, pues lo que tiene son ganas de cachondeo y de montar fiestas por la noche, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay muchos vecinos mosqueados con el tema este. Y muchos de los vecinos que están mosqueados con este tema votan al Partido Popular, lo cual explicaría el que la señora Catalá se haya dedicado a intentar meterle mano al tema para intentar regularlo, cosa que a pesar de sus promesas no habían hecho en absoluto ni los socialistas ni los de Compromís, ¿no? Entonces, bueno, pues independientemente de que lo haya hecho el PP y de la extrañeza que supone quien lo ha hecho, pues está claro que, bueno, que bienvenido sea, ¿no? Es decir, está claro que no está nada decidido la conclusión a la que llegarán cuando acaben dentro de 1 año ese supuesto estudio que van a hacer, ¿no? Pero en principio el simple hecho de que se lo planteen y de que intenten hablar sobre el tema, espero que hablen con todos los sectores implicados, pues ya es una cosa tan insólita como algo para felicitarse, ¿no? Bien, y la segunda cuestión, que es lo de los megacruceros, ¿no? Como decía al principio, por lo que tú preguntabas de cuándo empezaba la cosa, también este martes insistió en su idea de limitar a partir de 2026 la llegada de megacruceros a Valencia. Y lo que ocurre es que, claro, no pueden hacerlo de manera unilateral, sino que para establecer esta restricción tendrá que fijarla con la Autoridad Portuaria de Valencia, que como sabemos es un ente autónomo y que por lo tanto tiene mucho que decir
sobre quién aparca, aparca. Y estaba pensando en los coches, sobre quién atraca, en el buen sentido de la palabra, en los muelles del puerto, ¿no? Entonces, bueno, la alcaldesa ha planteado que será un trabajo conjunto y que intentará regular tanto el tamaño de esas embarcaciones como su número de pasajeros, porque los que hemos paseado por Valencia, insisto, hemos visto que cuando desembarca un contingente de 2.000 o 3.000 extranjeros que pasarán unas horas en Valencia y cuya repercusión en la economía de la ciudad es más que relativa, pero no así la molestia que supone en los principales puntos de interés de la ciudad, tanto desde el punto de vista monumental como incluso en las calles del centro, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues que se lo planteen. Aparte de que no se entiende por qué hay que esperar a 2026, cuando los cruceros ya son un problema real en estos momentos para la ciudad, ¿no? Y bueno, y la pregunta del millón es la que planteaba antes. No sé a ti me gustaría que me dijeras cómo lo ves. Es decir, ¿por qué tanto el problema de los apartamentos como el de los cruceros, por qué no los habían abordado los gobiernos de supuestas izquierdas que precedieron al actual, ¿no? Porque son muy timoratos, porque son una izquierdita cobarde, que diría alguien por ahí, porque no se atreven con nada. Ahí tienen ya saltando y quizás no tenga comparación. La ley Mordaza, que sí, que no, que hay un poquito y qué miedo, salen los sindicatos policiales a la calle y reculan y se quedan con los sindicatos policiales en vez de con el resto de la población, y tienen una promesa electoral ya sin cumplir, y puede ser que acaben su etapa de gobierno y no lo hayan cumplido. En cambio, cuando llega esta gente de la derecha a los gobiernos, empiezan al día siguiente a desmontar lo que habían prometido, sobre todo si iba en su línea ideológica. Recordemos lo que han hecho con el tráfico y la movilidad en la ciudad de Valencia, es decir, han metido 500 autobuses aproximadamente a la plaza del ayuntamiento cuando no podían, hasta ahora no se podía pasar. Han quitado un carril al transporte público y lo han dedicado al coche privado en la calle Colón, y han empezado o han intentado o están de reojo mirando a determinados carriles bici. Es decir, que cuando llegan y dicen, si nosotros gobernamos haremos tal, en 2 semanas lo han hecho. Y digamos, los que son más de los nuestros, entre comillas, pues les da miedo. No son capaces de. Y yo te haría una pregunta. ¿Tú no ves en el tema de la prohibición de los apartamentos turísticos o de la moratoria o lo que sea, o el estudio para cambiar normas, una parte de presión del sector de la hostelería, sobre todo los hoteles, que son de gente muy importante en el mundo de la economía y financiero, de que les estaban quitando mucha clientela a los hoteles? ¿No habrá algo de eso más que de interés por el vecindario, pobres vecinos que no pueden dormir por las noches, etcétera, etcétera? Hombre, yo creo que lo del vecindario sí que es un factor a tener en cuenta, sobre todo Sí, porque ya te digo que, como se les, ha visto en las elecciones, muchos de ellos votan al PP y sí, supongo que querrán tenerlos contentos. Por otro lado, sí que es cierto que los hoteles son parte importante del negocio, pero no hay que olvidar que al menos de palabra, no sé si será cierto o no, pero la ocupación hotelera, siempre que hacen encuestas o preguntan a los distintos hoteles, incluidos los de 4 y 5 estrellas, dicen que la ocupación hotelera está por encima del 80%. Recordemos que Valencia es una ciudad de ferias, que siempre hay ya lo diré, en Benimamet, no me salía la pedanía, por cierto,
en Sí. Benimamet todas las semanas hay alguna feria que otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los hoteles yo creo que, hombre, siempre estarían mejor, pero no creo que los turistas baratos, entre comillas, que alquilan por un módico precio durante varios días un apartamento turístico, no creo que se vayan a pagar 200 euros por noche a un hotel de lujo, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, creo que es una clientela diferente, que pues, es posible que en alguna medida influya, pero yo veo más, y es pronto porque todavía no he tenido tiempo de pensarlo con calma porque es muy reciente, pero me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido que una medida que tenía que haber tomado hace ya tiempo los gobiernos anteriores y que ahora vengan estos y al principio la tomen sin ningún problema, ¿no? Sin complejos de ninguna clase. Porque estábamos acostumbrados y estamos hartos de repetirlo, de que no tenían programa, de que se dedicaban únicamente a deshacer lo que otros habían hecho, en todo caso alguna medida para proteger los intereses de los grupos de presión que los financian, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora nos han sorprendido con esta medida, ¿no? Entonces yo creo que es importante subrayarlo y también, por lo que se refiere a las izquierdas, pues darles un capón y decirles, bueno, porque yo he estado leyendo las declaraciones tanto de los miembros de Compromís como del PSPB, en el sentido de que, ay, es que, mira, lo teníamos a punto, lo tenemos en la punta de la lengua. Bueno, no me creo nada, ¿no? Es decir, han tenido 10 años y no han hecho prácticamente nada en ese sentido. Y entonces luego no se explican por qué pierden las elecciones. Pues bueno, porque la gente está harta de promesas incumplidas, ¿no? Entonces, bueno, así está el tema y veremos qué pasa, porque es un tema suficientemente interesante como para seguirlo con atención, porque no es Valencia, yo creo que está pasando en todas las ciudades. El otro Sí, día leía, no de Barcelona, que Barcelona ya prácticamente tiene la batalla perdida, es ya una ciudad parque temático desde hace ya bastantes años, por desgracia. Pero el otro día leía de Bilbao y, y Bilbao parece ser que gracias al Guggenheim, que todos se han felicitado, oh, gracias al Guggenheim Bilbao ha renacido, la ría se ha limpiado, está todo, bueno, como los chorros del oro. Pues bueno, ya parece ser que están empezando a protestar. En Canarias incluso han llegado a hacer manifestaciones en las principales ciudades como Madrid, Sevilla, incluso algunas más pequeñas como Cáceres, pues están llegando ya quejas de que está totalmente sobresaturada de turismo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá que meterle mano por algún lado, porque, vale, España nos han colgado la tarjeta de país con el PIB dedicado al turismo, ¿no? Pues bueno, vale, pero hasta cierto punto, es decir, llega un punto en que todo tiene sus límites. Sabemos que los principales centros turísticos mundiales están empezando ya a tomar medidas porque es absolutamente increíble. El otro día recordaba cuando vi lo de los cruceros que en Venecia, que por cierto tiene la entrada restringida, tienes que pedir número para poder entrar a Venecia, ya han prohibido los macrocruceros, que eran más altos que todos los edificios de la ciudad, ¿no? sí, señor. O sea, yo, cuando la visité yo, asustaba, ¿no? Ver como un crucero, un barco gigante, daba la vuelta y dice, estos tíos, si se les va un poco la mano, rompen toda Venecia con un barco, ¿no? Es decir, Sí, sí, no, a mí me recordaba a esas ciudades miniatura que se construyen sí, por ahí al sí, lado del barco. O sí. sea, era una cosa increíble. Y bueno, por no hablar en Italia de Roma o de Florencia, que estamos más o menos igual,
Sí, o señor. por no hablar de París, o etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es un problema cada vez más grave en muchas ciudades del mundo. Y bien está que se le meta mano, ¿no? Aunque haya tenido que ser el PP ante la inoperancia de los anteriores gobiernos socialistas y de compromiso, ¿no? En fin, simplemente, pues eso, comentarlo porque seguiremos el tema con interés y veremos a dónde va a parar. Muy bien, pues Pues eso es lo que tenía que contar. vamos a parar nosotros aquí, Rafa. Muy bien. Nos oímos entonces la semana que viene, si no ha pasado nada y todo va bien, ¿vale? Pues hombre, habrá pasado del tiempo, como siempre. Bien. Nos escuchamos, hermano. Semana que viene. Nos Sí. escuchamos. ¿Qué he dicho? La semana pasada. No, 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 la semana que viene. Ah, Que lo único que habrán pasado ha sido las hojas del calendario, como siempre. Tenemos pues, una semana más viejos, pero si no pasa nada grave, aquí estaremos. muy bien, pues salud y que vaya bien. Hasta entonces. Hasta entonces, salud y buen día.